Muy buenas noches y bienvenidos a Visión 9. Frenar las cámaras de vigilancia y retirar las concesiones mineras a Cruzitas son algunas de las resoluciones que ha tomado la Sala Constitucional en los últimos días, en los últimos meses prácticamente, y que han generado algún tipo de disconformidad en cierto sector que cuestiona un poco la labor que ha venido realizando la Sala Constitucional. Y por eso esta noche me acompaña justamente un magistrado, un señor magistrado de esta importante sala, don Fernando Castillo. Gracias por estar con nosotros, señor magistrado. Muy importante su visita. No, las gracias es de nosotros por la oportunidad que nos permite de mostrar la visión del Tribunal Constitucional. Perfecto, muchas gracias. Y también nos acompañan don Rodrigo Rosales, quien es abogado litigante. Gracias por estar con nosotros también en este importante tema. Es un placer, muchas gracias a ustedes. Y don Yacine Castrillo, también abogado litigante, y quien tiene su posición también al trabajo que hace la sala. Sí, buenas noches. Siempre es una ocasión muy valiosa revisar, analizar la labor del máximo intérprete constitucional de la norma superior. Es una oportunidad propicia, sobre todo con sentencias, resoluciones que mueven de una u otra forma la opinión pública a hacer un análisis sobre la labor de los señores magistrados. Perfecto, y quiero iniciar justamente con usted, don Fernando. ¿Cómo reciben ustedes las críticas tan fuertes que se han estado realizando en los últimos días también a la labor que ustedes hacen desde hace muchos años? Bueno, las recibimos de buena gana, y de buena gana por varias razones, porque el Tribunal Constitucional está diseñado para hacer que se respete el principio de supremacía constitucional y también para que se tutele efectivamente los derechos fundamentales de los justiciables. En este sentido, probablemente el Tribunal Constitucional no está diseñado para, digámoslo de esta forma, a diferencia de lo que son actores políticos, de alcanzar públicos, metas, de ser popular, sino que el tribunal tiene que buscar en todo momento esos dos nortes: respeto al principio de supremacía constitucional y, por otra parte, la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Lógicamente que cuando el tribunal tutela un derecho fundamental a una persona, que probablemente esa persona no tiene una buena aceptación ante la generalidad de la sociedad, eso le va a generar una crítica fuerte al tribunal. Y a mí me gusta mucho una expresión del presidente, de que fue presidente del Tribunal Constitucional italiano, Gustavo Zagrebelsky, citando un pasaje del Éxodo de la Biblia, y decía Gustavo Zagrebelsky: nunca sigas la mayoría para hacer el mal. Entonces, muchas veces el Tribunal Constitucional tiene que asumir posturas impopulares, pero eso es lo que corresponde, con base en el principio de supremacía constitucional y con fundamento en el respeto efectivo de los derechos fundamentales. Don Rodrigo, ustedes desde afuera, ¿cómo valoran el trabajo que realiza la Sala Constitucional? Sí, bueno, efectivamente, buenas noches al señor magistrado, al estimable colega y a su persona, señores televidentes. Quisiéramos pensar que efectivamente la naturaleza y el objetivo perseguible por la Sala es el derecho y la tutela de esos derechos fundamentales, valga la redundancia, y la supremacía constitucional de la Constitución como norma máxima del ordenamiento jurídico. Sin embargo, hay una situación que causa un sinsabor, y uno la percibe muchas veces en la gente que se allega a la oficina y en el clamor popular. Lleva razón el señor magistrado que no se puede resolver para satisfacer a todas las partes. Evidentemente, cualquier resolución judicial va a tener una parte a unos y beneficia a otros, que se sienta satisfecha con la resolución y una parte que se sienta en absoluta inconformidad. Lo que sí resulta preocupante y lo que sí resulta salido de contexto es que en circunstancias absolutamente idénticas la Sala venga y resuelva hoy de una manera y mañana de otra. Me explico. Por ejemplo, en el caso de don Rodrigo Zavaleta, aquel señor famoso que se encontró unos pedazos de lotería, mi persona planteó un recurso de amparo a favor de este señor. La Sala resuelve que efectivamente don Rodrigo Zavaleta lleva razón, porque se estaba, con base en un reglamento de la Junta de Protección Social, estableciendo un plazo de caducidad, invadiendo una norma de carácter legal como es el Código Civil. Entonces la Sala detecta el vicio, acoge el amparo y le paga a don Rodrigo Zavaleta. Perfecto.
Pero resulta que don Plutarco Hernández de Badilla, en igualdad de condiciones, solo que se ganó el premio mayor del Día del Padre, no el del diciembre, viene y le hace el reclamo a la sala, y la sala le dice, no, tiene que hacer usted una acción de inconstitucionalidad. Se hace la acción de inconstitucionalidad, se plantea en la sala, se gana la acción de inconstitucionalidad, pero no le pagan. En ese caso, la única diferencia que existe entre don Rodrigo Zabaleta es que él usaba sombrero y don Plutarco bigote. Yo quisiera que el señor magistrado, con el debido respeto, le explique a la ciudadanía por qué en igualdad de condiciones muchas veces la sala resuelve de una manera distinta. Solo para citar un caso. Por favor. Sí, bueno, recordemos una cuestión. La Sala Constitucional es un tribunal que emite más de 20.000 sentencias al año. Pero en el caso concreto suyo la respuesta es muy simple. La respuesta la encontramos en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. El hecho de que la sala dicte una sentencia, esa sentencia no la vincula. Puede cambiar de precedente. ¿Y qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, que bajo una mejor ponderación, la Sala Constitucional considera que el tema de la caducidad es un tema que debe ser normado precisamente por ley. Y entonces en este caso lo que hace es decir, bueno, presente la acción. La acción se declara con lugar, como usted bien dice, y yo siento que ahí no hay ninguna contradicción. Simplemente es un ejercicio legítimo de la potestad que tienen los señores magistrados de aplicar el artículo 13, bajo una mejor ponderación. ¿Por qué? Porque en derecho, como usted bien sabe, no todo es gris, perdón, no todo es negro, ni todo es blanco. Hay sus claros oscuros, y estos son los claros oscuros que precisamente enriquecen la jurisprudencia. Yo sí coincido con usted que hay un defecto de naturaleza estructural, y es que si nosotros tuviéramos una jurisdicción más reposada, probablemente eso que usted nos señala no se estaría dando con algún grado de frecuencia. Es decir, si nosotros fuéramos la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde lo que resuelven son 60 asuntos al año, probablemente usted tendría un tribunal donde no existiría ningún tipo de contradicción. Tenemos el tiempo bastante limitado, Sí. doña Shin, quisiera un comentario suyo también, por favor. Sí, hay por lo menos un ejemplo que puede ser relacionado con otro ejemplo de dos decisiones de la sala que podrían aclararle a los amigos televidentes la discusión en la que estamos. Pero antes quisiera decir lo siguiente. La Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional en cualquiera de los países siempre ha recibido críticas por la tensión que genera sus decisiones, su posición en la sociedad, especialmente con el poder legislativo. Y esto fue puesto en evidencia ya desde el siglo XIX por Lincoln. Lincoln se quejaba de que, si bien es cierto, existía una Cámara de Representantes que promulgaba las leyes, existía un Senado que las dictaba, la suma de todos ellos, de más de 500 personas, era mucho menor que el poder que tenían los 9 integrantes de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. De manera que estas críticas que se le lanzan a nuestra Sala Constitucional hoy no son nuevas, vienen desde tiempos inmemoriales. Es más, son connaturales a todo tribunal constitucional. Y a mí me parece incluso que así debe ser, porque esas tensiones que existen en la sociedad entre el poder legislativo y el poder judicial deben ser resueltas por alguien, y en este caso ese órgano es la Sala Constitucional. Quienes lanzan sus críticas serias, agudas contra la sala, caerían exactamente en la misma situación cuando exigen que alguien controle a la sala, porque habría una sala quinta, y esa sala quinta y después una sala sexta tendría exactamente las mismas críticas. Van a ser igualmente cuestionados. Finalmente es la Constitución política como la norma suprema y los tratados internacionales y los derechos humanos los que van a servir como parámetro objetivo para poder establecer si en efecto la sala viene cumpliendo el papel, la función para la cual fue diseñada y si se mueve dentro del marco de competencias que le asigna la ley. Ocupo hacer acá una pausa, ya regresamos. Tenemos también opiniones de expertos desde fuera de nuestro set esta noche. Ya regresamos con ellos.
consulta se hizo para que hubieran en el Parlamento alguien que estuviera más allá del bien y del mal, que pudiera ilustrar a los diputados, quienes serían los que toman la última decisión, no es la Sala Constitucional. Pero en ese ir y venir, los diputados, cuando no quieren hacerle frente a una cosa, se lo mandan a la sala, y la sala, que debería decir, mire, yo no soy competente para eso, y a él le gustó, y entonces dicta la resolución. Ahí es donde se prostituyó, y se lo digo porque en alguna medida pues nosotros tenemos que ver con el asunto, se prostituyó la idea original. Esa no fue la idea a la hora de crear la jurisdicción constitucional. Costa Rica dejó de ser una democracia, porque el poder más fuerte de ejecución está en un grupo de magistrados que no han sido elegidos por el pueblo. Es decir, y que le dan órdenes a la Asamblea Legislativa, y ahora no órdenes, pero le piden algo que la presidenta lo va a tomar como una orden. En todo caso, pero yo sigo sosteniendo que mientras no le corten la sala cuarta, Costa Rica no volverá a ser una democracia, porque en este momento el poder más fuerte está en manos de funcionarios que han sido electos por el pueblo. José Miguel Corrales y Alberto Cañas, dos opiniones bastante fuertes hemos escuchado. Justamente ellos no comparten mucho el trabajo que ustedes han realizado. Me parece que por la procedencia de las afirmaciones no se pueden tomar ligeramente. Toda vez que don José Miguel Corrales es un connotado jurista y un destacado político, y qué decir de don Alberto Cañas, ¿verdad? Son expresiones, son pensamientos que este país tiene que analizar. Bueno, este país yo creo que tiene que entrar en un gran debate, en el sentido de hasta dónde debe llegar las potestades del Tribunal Constitucional, porque a diferencia, y en eso yo sí discrepo de don José Miguel, con todo el respeto y el cariño que le tengo, no es que la sala esté asumiendo poderes que no le corresponden, sino que la sala lo que hace es aplicar un ordenamiento jurídico que así fue diseñado. El caso concreto de la orden que se le dio a la señora presidenta de no sancionar y publicar la ley antitabaco. ¿Por qué dimos esa orden? Bueno, porque así lo establece el artículo 100, párrafo segundo de la ley de la jurisdicción, y así lo establece el artículo 143, inciso 6 del reglamento de la Asamblea Legislativa. Y ayer yo me di a la tarea de irme a la Asamblea Legislativa, a los archivos, a buscar los antecedentes de esa norma legislativa, y precisamente hay una intervención del diputado Muñoz Quesada, a quien estimo entrañablemente, y ahí don Hugo propone precisamente esa norma, y dice, vea, si la consulta se hace después del tercer debate, antes eran 3 debates, cuando eran 3 debates, dice, en ese caso la sala tendrá que ordenarle al Poder Ejecutivo suspender la sanción y el publíquese. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros los señores magistrados y la señora magistrada? Estamos haciendo nada más y nada menos que cumplir con nuestro juramento constitucional de respetar la Constitución y las leyes. Ahora, si el día de mañana los actores políticos consideran que el diseño del tribunal debe ser otro, pues la sala será muy respetuosa de lo que ellos decidan. Eso es lo que existe hasta ahora. Ese es el diseño, y así fue concebida la sala. Pero el hecho de que tengan injerencia que va más allá, por ejemplo, en temas de reelección presidencial y este tipo de temas que siempre han sido polémicos, también trae a la palestra los cuestionamientos sobre el trabajo que realizan. Vean, por ejemplo, en el caso de la consulta, en España existía el control previo de constitucionalidad. El Partido Socialista Obrero Español, creo que fueron en 5 ocasiones que utilizó el control previo de constitucionalidad. ¿Qué hicieron los españoles? Tomaron la decisión de eliminarlo. En 1956 en Alemania también existía el control previo. Hubo una decisión del Tribunal Constitucional, Federal Constitucional Alemán, que no le pareció al Bundestag. ¿Y qué hizo el Bundestag? Reformó la ley y la eliminó. Y ahí está el Tribunal Federal Constitucional Alemán. Lo que quiero decirle con esto es que si a nosotros nos dan un apoderamiento, no nos pueden exigir luego que no ejerzamos, que no lo utilicen, lo que por ley tenemos que utilizar.
Cabe aquí entonces la discusión, y nace con esto la discusión de que hay que reformar la Sala Constitucional entonces. ¿Estarían ustedes incluso abiertos a hacerlo? A mí me parece, perdón, doña Chin, a mí me parece que la existencia de la sala es una maravilla para el país. Y en alguna forma fortalece la seguridad de que sobre todo aquel ciudadano que se ve... En la indefensión del ciudadano es maravilloso y han trabajado extraordinariamente bien en temas de salud, por ejemplo. Sin necesidad de ir a buscar patrocinio, letrado de un abogado, sin necesidad de sacar un 5 de su bolsillo, ni siquiera autenticar un documento. Ahí le dice, señores magistrados, siento que mis derechos fundamentales se sienten lesionados en este sentido, y la sala, en una forma expedita, debo reconocerlo, impresionante, en cuestión de horas, resuelve situaciones de esa naturaleza. El tema es que este mismo artículo que señala don Fernando, que es el que dice que todo lo que la sala resuelve debe ser acatado con efectos erga omnes para todos, es decir, no es un punto de vista lo que la sala dice, es una verdad absoluta. Entonces, ese acatamiento obligatorio, que dicho sea de paso, a veces no se da y no se respeta porque, por ejemplo, en el tema de los retenes, la sala dijo, son ilegales, solo en estas circunstancias pueden darse. Y usted ve retenes en todas las esquinas y usted ve la fuerza pública parando ciudadanos decentes, obligándolos a abrir la cajuela de los carros, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿qué falta de respeto para la sala de parte de quienes deben acatar esas resoluciones? Lo que sí yo observo es que precisamente por ese poder que se le da a la sala, que lo que ella resuelva debe ser acatados por todos, las resoluciones deben ser muy cuidadosas. Y si bien la sala tiene la facultad de modificar a posteriori ese criterio, con mucha mayor rigurosidad jurídica debe hacerse, porque entonces la población entra en una situación de incerteza jurídica. Bueno, pero la Sala Constitucional dijo esto ayer y hoy resulta que no, y entonces pareciera que habría que meterle un amparo a la sala, visto desde el ciudadano común y corriente. Entonces, ese tipo de situaciones es las que genera ese... Sí. Ve que al principio, o doctrinariamente se sostiene que la función y el ámbito de competencias de un tribunal constitucional es, o se limita a su labor de legislador negativo. Es decir, declarar la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, de un acto, de una disposición que va en contra de derechos fundamentales. Y se niega que tenga competencia y que sus funciones puedan ser extendidas